Muy buenas noches. Estamos de regreso en Política en 18 después de 2 semanas de inmerecidas vacaciones. Agradecemos mucho su presencia y que compartan esta transmisión para que lleguemos a más personas. Para empezar el año, vamos a recapitular lo sucedido en Estados Unidos los días pasados y que se apoderó de la agenda mediática en diversas partes del mundo. En este programa nos acompaña Víctor Hidalgo, licenciado en Ciencias de la Comunicación de Perú, y a quien ya hemos tenido en otras ocasiones en el programa. También contamos con la presencia de Ismael Sierra, estudiante en Relaciones Internacionales de la República Dominicana. Ismael, Víctor, gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Es un placer para mí. Víctor, si nos ayudas con un poco de contexto, por favor. Sí, claro. Bueno, esta noche vamos a comentar acerca, pues, lo que sucedió en el Capitolio de los Estados Unidos, ¿no? Recordemos que el 20 de enero Donald Trump nos va a entregar la administración de los Estados Unidos a Joe Biden, ¿no? O al menos, pues, eso es lo que la formalidad en la Constitución dicta, ¿no? Y lo menciono porque el 6 de enero, como menciono, se perpetró este histórico asalto al Capitolio, ¿no? El primero en toda la historia democrática de los Estados Unidos, y creo que esto es una gran fractura para los Estados Unidos, ¿no? En su historia democrática, que tiene como el primer país con un sistema presidencialista y democrático. Y pues esto también involucra bastante a colectivos sociales, a partidarios a favor de Donald Trump, ¿no? Que en general siempre han sido muy devotos a él, ¿no? Y a continuación lo vamos a comentar con Ismael, ¿no? Con Daniel, sobre todo lo acontecido y sobre todo toda la administración, pues, que está teniendo Donald Trump hasta ahora, ¿no? Desde que entró al gobierno. Ismael, adelante. ¿Algo que quieras comentar? Bueno, sí, perfecto. Saber, como ya se introdujo al contexto, que ante todo saber que el Capitolio es la sede administrativa del gobierno de los Estados Unidos, por ende ahí es donde se estaba llevando a cabo, podríamos decir así, el conteo de los votos por la Junta Electoral de dicho país, por lo que fue como el lugar más preciso para hacer la protesta que hicieron los del Partido Republicano. Fueron aquellos que estuvieron haciendo como dicha protesta en aquel lugar, entendiendo que varias personas se han preguntado sobre el origen más o menos de lo que es esta protesta, y todos sabemos que, o según lo que hemos analizado a raíz del discurso del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que fue, bueno, pues antes de dicha protesta. No voy a seguir abundando para poder desarrollar en cuanto a lo que continúa en este conversatorio. Sí, claro. De hecho, es precisamente eso lo que faltó un poco comentar, que se estaba llevando a cabo el reconteo de votos, la ratificación. Se estaba ratificando a Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, ¿no? Después de las muy tardadas elecciones que hubieron, y que Donald Trump estuvo durante semanas impugnando con que había sido un fraude, con que no estaba de acuerdo con esas elecciones, hasta que finalmente sus amenazas terminan explotando y terminan en esto, ¿no? En esta serie de protestas que para mí, y como ya se lo comentaba Víctor antes del programa, para mí todo es únicamente show mediático, no lo puedo describir de otra forma. Estuvimos platicando un poco de eso, y algo que me sorprende
y que vaya dicho de forma como que chusca, es que Donald Trump es un perro que ladra, pero que también muerde. Pero lo que nos demostró, y yo diría que a lo mejor y un tanto afortunado o desafortunadamente desde la perspectiva en que se quiera ver, es que no muerde lo suficiente. O sea, Donald Trump ha demostrado ser un personaje que se la vive vociferando, criticando, atacando a otras personas, pero que a la hora de las acciones muchas veces no llega a hacer realidad todo lo que dice, lo cual en ciertos aspectos es bueno. Y en Bueno, este pues particular en base sentido, a, adelante Ismael. sí, en base a eso que tú dices, pues yo estuve viendo varios estudios porque por el trabajo no me había detenido a analizar más bien a profundidad lo que estaba pasando, pero ya estoy dentro un poquito del contexto y podríamos decir que aquí pudiéramos implementar el tema de un libro de un escritor llamado Gabriel García Márquez, Crónicas de una muerte anunciada. Claro, creo que estuvimos como un poquito familiarizados con lo que podría pasar en estas elecciones, porque desde el principio el presidente Donald Trump se mostraba muy persistente en querer seguir gobernando, puesto que ya nosotros teníamos una idea de lo que más o menos podría pasar al final de dichas elecciones. Sí, y es también lo que iba a comentar, que esta parte de que eh, hubiera seguido gobernando, para mí, desde mi particular punto de vista, y como ya lo he comentado en programas pasados, y también como lo han comentado algunos analistas políticos, no sé si, no recuerdo si mexicanos o gringos, es que a Estados Unidos le faltaban otros 4 años, o necesitaba o merecía otros 4 años de que Trump gobernara, porque, vaya, necesitaban como esa muestra de humildad, como que los estadounidenses necesitan a veces un poco esta parte de ser humildes y no creer que realmente son como los salvadores del mundo, los paladines de la democracia y demás. Entonces, Muy de acuerdo contigo. afortunadamente para algunos, Trump se va y todas sus protestas y demás no avanzan para más, pero también en muchos sentidos no permite que la sociedad estadounidense termine de reflexionar que están y que presentan graves problemas de racismo, de xenofobia, entre otros. Víctor. Sí, mira, yo creo que quizás, no aportando a tu idea, más que esas lecciones que deberían recibir los estadounidenses de los temas que mencionabas, creo yo que lo que ha sacado Donald Trump de los Estados Unidos es la arrogancia, ¿no? Porque yo quisiera calificar de que Estados Unidos es real que tiene una posición hegemónica, en estos momentos ya parcial, digamos, compartiéndolo ya casi con China, pero tiene mucha influencia alrededor del mundo. Entonces, entendamos que el rol de los Estados Unidos en el mundo tampoco no tenemos que observarlo en un sentido, digamos, de que tiene un afán de querer dominar y controlar el mundo y etcétera, sino que en cierto modo ha tenido contribuciones, sí, y nos sirve también para nosotros poder sacar lecciones de ese país. Sin embargo, donde peca bastante Occidente, en una nota que yo leía, por ejemplo, en El País, era que Occidente es muy arrogante, ¿no? Entonces, esta imagen de la arrogancia que destacan este diario del País es que la transmisión de esta arrogancia se plasmó directamente con los Estados Unidos de América, por los gobiernos intervencionistas que tuvo en países como, por ejemplo, Irak, en países como Irán, el problema, por ejemplo, en la guerra del Golfo Pérsico, etcétera, en Bagdad, por ejemplo, la invasión donde intervino los Estados Unidos para combatir contra el Islam y de paso también tumbar a Saddam Hussein del gobierno, ¿no? de Irak. Entonces, todas estas intervenciones incomodaban mucho a los países árabes y todo esto ya empezaba a crear esa idea de que Estados Unidos es un país que le gusta meterse en cualquier problema para tratar de demostrar que él tiene el poder. Entonces, ya Estados Unidos estaba en un nivel alto de globalización, ya estaba en un nivel alto de intervencionismo, tanto así en el sentido globalizador que, por ejemplo, cuando hubo la guerra comercial con China, Donald Trump cerró sus puertas, o sea, le empezó a subir aranceles a China. Pero ¿qué pasa? Que Estados Unidos en la actualidad practica mucho la deslocalización. Entonces, esto le afectó también a los Estados Unidos,
porque si yo subo impuestos, China también me va a subir impuestos. Y como yo, Estados Unidos, tengo mis empresas en China, al traerlos nuevamente a los Estados Unidos, los voy a vender más caro que antes. Entonces, es un problema que no se puede solucionar cerrando las puertas. Y eso es un tema donde yo considero que Trump se equivocó, porque en un sentido populista, quizás demagogo, perdón, él dijo, vamos a cerrar las puertas porque América para los americanos, make America great again, ¿no? Pero no entendemos que estamos ya en un periodo globalizado y que tenemos que más bien aprender a trabajar en conjunto, según mi perspectiva, ¿no? Entonces, siento que en ese punto, por ejemplo, Donald Trump fue un poco torpe quizás al momento de aplicar algunas políticas, ¿no? Económicas. Por ejemplo, también en su gestión estuvo el tema del retiro del TPP, que es el Tratado Transpacífico, ¿no? Que se retiró, y esta retirada de los Estados Unidos, que es conocida como la doctrina del retiro justamente por algunos especialistas en la materia, ha hecho que China alce sus redes y cree otro tratado donde se le incluye en un tratado comercial a China con Corea y con Japón, que han sido países asiáticos muy fuertemente vinculados con los Estados Unidos por mucho tiempo, ¿no? Entonces, este tratado que hizo China, que firmó a raíz de la retirada del TPP por parte de Estados Unidos, ha hecho pues que Estados Unidos pierda más la hegemonía. Yo creo, en conclusión, pues que Trump ha deteriorado la política exterior y económica exterior de los Estados Unidos de América, ¿no? Ismael. Sí, bueno, con respecto a eso mismo, yo opino que Estados Unidos es un eje fundamental. ¿No me escuchan? Sí. Ok, perfecto. Estados Unidos es un eje fundamental y podríamos decir que es un eje primario en cuanto a la globalización. Por ende, cada acción que se realice en dicho país, bueno, pues afectaría de manera transversal a otros países e incluso al proceso de globalización, que sabemos que es la interacción e integración de diferentes países en cuanto a comercio e intercambio de culturas e ideas. Bueno, pues eso es en cuanto a esa opinión. Y dando un punto de vista un poquito más claro, como decía mi compañero, yo pienso que es un reclamo de una victoria sin sustento, podríamos decirlo así, porque si lo analizaríamos de otra manera, desde otra perspectiva, les pondré un ejemplo un poquito claro. No sé si ustedes han analizado un poquito la política de mi país, de República Dominicana. No. No. Coméntanos un poco. Sí, por favor. Ok. En mi país pasó algo un poquito parecido para las elecciones internas de uno de los partidos primarios, que es el Partido de la Liberación Dominicana, donde el expresidente, que supongo que ustedes conocen, Leonel Fernández, no aceptaba su derrota dentro del partido. Sin embargo, el expresidente tenía un sustento, tenía una base. Él decía que había una alteración en el algoritmo de los equipos electrónicos que operaban para dichas elecciones, y hubieron reclamos y ese tipo de cosas. Incluso el expresidente formó un partido nuevo, aparte del partido donde él lideraba, específicamente él era el presidente. Entonces, el expresidente Leonel Fernández hizo como un tipo de protesta nacional, pero con un sustento, que hasta ahora lo que el presidente mostraba es como lo más coherente que pudo haber pasado en dichas elecciones, donde intervinieron incluso organismos internacionales en nuestro país para investigar el asunto del fraude que pudo haber en dichas elecciones internas. Y con esto me refiero a que si por lo menos ahora el presidente actual, Donald Trump, hubiese tenido una base fundamentada sobre el fraude que según él y los demás seguidores dicen que hubo, bueno, pues tal vez estaríamos viéndolo desde un punto de vista diferente. ¿Verdad que sí? ¿Van conmigo? Sí, claro, por supuesto. Ok, perfecto. Entonces, sin un sustento donde nosotros podamos como investigar un poquito más a fondo, pues a raíz de todo lo sucedido, podemos decir que es un acto un poquito hasta bochornoso, porque yo desde que vi en las noticias lo que estaba pasando, de una vez yo pregunté qué opina el Partido Republicano. ¿Han escuchado ustedes alguna opinión de dicho partido, que es el partido al cual pertenece Donald Trump?
Bueno, de hecho, actualmente el Partido Republicano ya está dividido en cuanto a la apreciación que tienen con Donald Trump. Tanto así que ya hubieron congresistas del Partido Republicano que le han pedido a Donald Trump que por favor llame a la calma, ¿no?, a sus ciudadanos y que se retire por el bien de la democracia. Pues entonces eso ya es un tema muy delicado porque está creando divisionismo en el Partido Republicano que puede afectarlo drásticamente. Tanto así que también sé que el Partido Republicano está pensando en retirarlo en definitiva del partido, ¿no?, a Donald Trump. Vamos a ver qué es lo que pasa. Exactamente, por eso hice la pregunta, porque si lo vemos desde ese punto de vista, bueno, pues está dividido el partido en cierto sentido, porque hay personas que incluso apoyan la protesta que hubo en el Capitolio, porque la mayoría de personas que estuvieron ahí son republicanos que están a favor de Donald Trump y sin una base, como decía ahorita, piden que el presidente quede electo. En cierto sentido, sería como un golpe de Estado que se intentó dar al presidente que ya fue electo actualmente, Joe Biden. Entonces, eso es en cuanto al partido, que debería tener una posición pública ahora mismo a medios internacionales para que sepan cuál es su opinión en base a esto, porque por más dividido que esté un partido, tiene una junta de oficiales y dirigentes que deberían por lo menos como calmar un poquito la situación, dando su punto de vista claro, no dividido, como ya lo acabamos de decir, sino un punto de vista específico de parte del partido. Quiero regresar un poco a esto respecto a lo de la toma del Capitolio, que también ya nos hacías regresar un poco, Ismael. Y a mí algo que me llama mucho la atención es la parte del papel que juegan los medios en ese sentido. Y la verdad para mí es algo preocupante. Y vaya, aprovecho también para retomarlo por lo que ya han estado comentando respecto a la globalización. Si bien la globalización, como un término que hemos explicado en algún clip y que los invitamos a que lo revisen aquí en la página en Política en 18, si bien la globalización ha sido un proceso que en ciertos aspectos ha sido positivo, en otros no. Y algo de lo que comentabas, Víctor, y que yo quería intervenir, es que la globalización ha resultado benéfica para, bueno, desde mi opinión, para aquellos países que tienen la facultad de poder tener presencia, ¿no? De poder ser esos países globalizadores. China, Rusia, Estados Unidos, sobre todo. Entonces, la globalización para los que puedan globalizar, así lo diría. Entonces, exactamente. La globalización, vaya, beneficia a las empresas, a las transnacionales, ¿no? Esas empresas que van a ir de una nación a otra, de un país a otro, ¿no? Colocándose o ampliando su imperio, sus ganancias. Entonces, en ese sentido, los medios de comunicación están, para empezar, dándole mucho dramatismo a lo que sucedió en el Capitolio y a que Donald Trump se vaya y a que Donald Trump esté dejando la presidencia, porque Donald Trump, y como ya lo comentabas, Víctor, puso a Estados Unidos fuera de esa globalización. O sea, al cerrar las puertas, lo fue dejando poco a poco afuera de esa globalización y le abrió las puertas a China, a un gigante como lo está haciendo y como se está convirtiendo China. Entonces, en ese sentido, muchos intereses se ven afectados y muchos de estos intereses después se refleja en las agendas mediáticas y eso se refleja a su vez en que los medios, celebren con mucho fervor cosas como que, para empezar, sí, perdón, a lo mejor y por la confusión de ideas, para empezar, dramatizan mucho esta parte de lo del Capitolio y lo dramatizan mucho para que después celebren que Donald Trump está siendo censurado por una red social como lo es Facebook y como lo es Twitter, y que también los miembros de su partido lo estén sacando, ¿no? O sea, que estén viendo en Donald Trump como un villano al que ya están removiendo poco a poco de esta historia y que de a poco se va a ir recuperando Estados Unidos, ¿no? Y que de a poco va a ir recuperando como esta presencia fuerte que tenía en el mundo y que a mí me preocupa porque ese Estados Unidos fuerte fue este Estados Unidos que estuvo interviniendo en países, que estuvo haciendo esta serie de intervenciones. Entonces, en ese sentido, a mí es algo que me preocupa. Adelante, Víctor. Bueno, en la parte de la prensa, los medios de comunicación,
en cierto modo, pues nosotros no, los medios de comunicación vivimos también de lo que es las noticias mediáticas, por ejemplo, porque de ahí también salen los ingresos publicitarios, etcétera. Entonces, los medios de comunicación también en Estados Unidos ya es un constructo político, porque como comentaba en entrevistas anteriores también, ya los medios de comunicación en Estados Unidos, y se podría decir en el mundo, ya no transmiten noticias, transmiten ideologías. Tanto así que, por ejemplo, Fox News se podría decir que es republicano, por ejemplo. Entonces yo escuchaba, ¿no?, en la radio de Fox de los Estados Unidos, que criticaban el hecho de la invasión al Capitolio, pero no criticaban a Trump, sino criticaban a los partidarios de Donald Trump que eran violentos, como por ejemplo los colectivos del QAnon o los colectivos de, por ejemplo, los Proud Boys. Entonces, tratan de salvar a Donald Trump y decir, él no fue tanto el culpable, porque en cierto modo, si dice que hay fraude y todo, los que actuaron con violencia fueron los partidarios. Entonces, desde ahí, en cierto modo, al defender a Trump, ya está transmitiendo una cierta inclinación política. Entonces, eso es de parte de los medios de comunicación, ¿no? Y de parte, pues, de la presidencia de Donald Trump, algo que estaba pensando es que a raíz de todos los problemas que estaba teniendo, por ejemplo, previamente, como el tema de su no pago de los impuestos con sus empresas, el tema también, por ejemplo, de los problemas que tuvo en frontera, ¿no?, cuando dejó huérfanos a más de 500 familias, ¿no?, dejó más de 500 hijos huérfanos de mamá, luego los distintos problemas que está teniendo actualmente, ¿no?, al colapsar el sistema democrático. Todo esto le está presionando más a Donald Trump para que se aferre mucho más al cargo, porque digamos, si él hubiera buscado una salida pacífica, o sea, sin hacer tanto alboroto, hubiera estado más tranquilo y quizás le hubieran solamente levantado cargos por los temas de no pagar los impuestos y algunas otras cosas más. Pero ahora yo me imagino que le estará pasando por la cabeza, si dejo el poder, ya no solo me van a tratar de enjuiciar por el tema de mis impuestos con mis empresas, etcétera, sino porque he perturbado la democracia, porque me van a acusar de secesión, me van a acusar de violación a la constitución política. Entonces, todo esto se suma y hace que Donald Trump se aferre más al cargo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el tema de la prensa, hay que saber a qué medios escuchar, ¿no? Hay que saber también oír al mensaje que transmite Donald Trump y hay que también estudiar bien a estos colectivos, porque estos colectivos también lo que hablan es de un estado profundo. Entonces, eso es un argumento que ellos tienen para poder defender, ¿no?, la irrupción al Capitolio, que dicen que ese estado profundo es organizado por el Partido Demócrata, ¿no?, y las grandes élites económicas de los Estados Unidos que influencian, ¿no?, para que exista todo este caos. De esta manera, al generar desestabilización, por ejemplo, ¿cómo te digo?, los valores de las empresas, de ciertas cosas que, digamos, los grandes empresarios quieren adquirir, van a bajar de precio por la desestabilidad. Entonces lo pueden comprar y en el futuro en una estabilidad lo revenden, etcétera, ¿no? Como tantas estrategias económicas existen en el mundo, como las que aplica George Soros, por ejemplo. Entonces, de esto se agarran los colectivos del QAnon y de los Proud Boys, del tema de un estado profundo, que es un estado dentro de un estado, ¿no?, que intenta hacer un boicot político y tumbarse a Donald Trump, ¿no?, para generar desestabilidad en el estado, y eso lo hicieron mediante un fraude electoral. Eso es lo que alega estos colectivos a favor de Donald Trump, que el Partido Demócrata propició un fraude electoral para generar todo este caos en beneficio de ellos, pues, y los grandes empresarios, ¿no? Entonces, son tres cosas, ¿no?, los colectivos y las conspiraciones de los medios de comunicación y el mismo Donald Trump, en las que tenemos que estar atentos y tener mucho cuidado, ¿no?, con todas las declaraciones que den. Y que también ven a Trump como, lo ven como un ídolo, ¿no? O sea, llegan a verlo a tal nivel de idolatría que empiezan a ser extremos, ya no por sí por una ideología, pero, o sea, la ideología a partir del personaje. Y eso sí es algo preocupante. Adelante, Ismael. Sin embargo, para mí, ese tipo de idolatría, como tú dices, viene siendo como por la manera tan diferente que ha tenido Donald Trump a la de algunos presidentes por sus supuestos problemas psicológicos que han venido relatando algunos medios, incluso internacionales y psiquiatras, expertos en la materia.
es lo que hace como que los ciudadanos se vean un poquito más representados con él, al tener un estilo un poco diferente a los demás presidentes. Entonces, ya volviendo atrás a lo que decía mi compañero, hay países que me imagino que en estos momentos, por decirlo así sarcásticamente, estarían haciendo fiesta por lo que está pasando en los Estados Unidos, ya que para nadie es un secreto que la globalización, solamente por decirlo así, a quien más le conviene es al país dominante en el sentido Exactamente. de potencia. O sea, podría analizar, como decía mi compañero, que aparte de que el partido opositor tuvo que ver algo, bueno, pues yo diría que incluso es un tema que de analizarlo así políticamente en cuanto a relaciones internacionales y bilaterales de diferentes países, podríamos decir que de una manera significativa algún otro país pudo haber transcurrido para esto que pasó hace unos días en el Capitolio, porque cuando hay una conveniencia de por medio, bueno, pues los países son dados a hacer cualquier tipo de cosa, porque no estamos hablando de un país sencillo, estamos hablando de un país que prácticamente es uno de los dominantes actualmente, al igual que China. Entonces, el impacto que genera, no tan solo en América Latina, sino en el resto del mundo, porque como decíamos, hay un grupo de ejes fundamentales que abarcan en cuanto a la economía, ya no del país, sino a la economía mundial, porque sabemos que de Estados Unidos dependen muchos países, incluso nuestro país, República Dominicana, depende en grandes aspectos del país de los Estados Unidos, y dependiendo de lo que pase en ese país, bueno, pues entonces, por ejemplo, luego de lo que ha pasado en el Capitolio, han habido alzas en algunos productos internacionales. No sé si ustedes se han dado cuenta revisando la Ujú. bolsa de valores. Sí, Entonces, es como ver que Donald Trump, antes de irse, está dejando como huellas súper grandes, que aunque ahora no la vemos como algo significativo, pero que cuando lo analizamos desde un punto de vista un poquito más internacional, vemos que en diferentes países esto ha causado, por ejemplo, aquí en República Dominicana, alzas como productos como el petróleo y otro tipo de combustible que alzaron su precio elevadamente, porque aunque nosotros tal vez no lo veamos desde ese punto de vista industrial, es algo que afecta de manera directa a la economía de cualquier país. No sé si me salí del contexto o sigo con ustedes. No, adelante. Vas bien, vas bien. Ok, perfecto. Entonces puedo seguir para que ustedes continúen e ir aportando a sus ideas y opiniones. Claro. Yo quisiera plantearles una pregunta y también intervenir con lo que comentas del Capitolio y lo que comentabas de que para lo mejor y algunos países lo que pasó fue un motivo de celebración, ¿no? Y que precisamente Sí. también es el título de este programa. ¿La toma del Capitolio es algo para reírse o es algo para preocuparse? Y lo comento porque así como en México y en gran parte de Latinoamérica se desataron los memes diciendo que a Estados Unidos le faltaba un poco de intervención de Estados Unidos, ¿no? Para retomar el control. Así también algunas personas estaban diciendo que lo que estaba sucediendo con respecto a la toma del Capitolio era un símbolo, y lo digo porque lo llegué a leer, de preocuparse, ¿no? Del fin de la democracia, un día oscuro para la democracia en Estados Unidos ya se va a acabar, lo peligroso que puede llegar a ser o que llegó a ser Donald Trump, ¿no? Con sus acciones. Pero para mí, y como ya también ya lo he comentado, no era tanto, no era sino más que un grupo de extremistas a los que se les permitió llegar a donde se les permitió llegar por ser blancos. Y es algo que también estuve leyendo mucho, Es que algo que yo también estuve leyendo también. sí, que si hubieran sido personas de color, que ni siquiera, o sea, ni siquiera los hubieran dejado avanzar, ¿no? Los hubieran reprimido brutalmente. Pero como eran, como se da, ¿no? Esta cuestión del color de piel, pues no solamente se les permitió avanzar, sino que se les permitió llegar hasta la sede, se les permitió hacer todo el espectáculo que hicieron, ¿no? Para algunos de risa, para otros más como de alarma. Para mí no es de alarma, la verdad. Para mí simplemente fue un episodio que sucedió, pero de ahí en fuera a que veamos la democracia de Estados Unidos amenazada o algo así, tampoco es como que
hay algo como que tanto amenazar, porque si bien el sistema democrático de Estados Unidos fue de los primeros, también muchos analistas comentan que ya está quedando obsoleto, que la representación que tiene no está siendo la que se debería de tener. Entonces, les hago esa pregunta y adelante. Bueno, no sé, como es por orden, creo que mi compañero debería de hablar primero, luego yo abundo. Bueno, yo creo que justamente la democracia de los Estados Unidos se está deteriorando por todos los acontecimientos que ha estado pasando. Recordemos, por ejemplo, el caso Watergate, ¿no? El caso Watergate, el tema del asesinato, por ejemplo, de, de uno de los presidentes de los Estados Unidos, no recuerdo su nombre ahorita, que lo asesinaron también. Ajá, sí. También ese tema actual de Donald Trump, ¿no? Entonces, todos estos pequeños deslices que ha tenido Estados Unidos, sumado a sus intervencionismos a veces apantallados, ¿no? Ha hecho de que se tenga ya una perspectiva de una democracia deteriorada, ¿no? Que dejó de lado justamente ese sistema tan limpio, ¿no? Que es tan bueno la democracia por buscar intereses propios, etcétera. Entonces, yo creo por eso que esto que sucedió en el Capitolio sí es importante en el sentido de que la democracia poco a poco está perdiendo ya el poder, el valor que ha tenido. Porque si nos damos cuenta, la sociedad actualmente está muy sensible en general en el mundo. Si uno se pone a analizar, en todo el 2020 ha habido, por ejemplo, quemas en el Congreso de Guatemala, ha habido revueltas en el Perú, ha habido quema de iglesias y pidieron una nueva constitución en Chile, hubieron también protestas en Argentina. Entonces, hay un debilitamiento generalizado del sistema democrático en el mundo. Y esto se origina porque quizás nuestros grandes referentes también están teniendo problemas. Entonces, por ese tema yo diría que hay que tener mucho cuidado con lo que pasó esta semana en el Capitolio, ¿no? Y por otro lado, le van a faltar al respeto a los Estados Unidos. O sea, si yo soy, por ejemplo, Rusia, si yo soy China, si yo soy, no sé, la India, y Estados Unidos viene a mi país y me dice, ¿sabes qué? Vamos a intervenir en tu país para restablecer el sistema democrático. Entonces yo le voy a decir, oye, ¿tú por qué vienes acá a querer intervenir si tú también tienes problemas democráticos en tu país? Arregla primero tus asuntos y luego vienes a mi país. Entonces, desde ahí ya está perdiendo la autoridad los Estados Unidos. Entonces, por eso yo creo que para los Estados Unidos es muy importante y es un tema muy delicado lo que ha sucedido aquí. Y tienen que demostrar de que tienen que darle una solución drástica a lo que ha sucedido. Entonces, yo creo que si no le sancionan penalmente a Donald Trump, esto puede irse hasta el hombro, ¿no? O sea, del codo se pasa al hombro y ya poco a poco ya los Estados Unidos estaremos hablando de que es el tercero o cuarto país en el mundo, ¿no? Y que los primeros serán quizás China, Rusia, Japón. Bueno, sí, en base a la pregunta que nos haces, creo que sería de una manera transversal desde el punto de vista de cada cual en cuanto, por así decirlo, la importancia de los Estados Unidos al mundo, puesto que, como hablábamos ahorita, los medios internacionales tienen mucho poder en cuanto a esto que está pasando ahora mismo. He escuchado medios decir que lo que pasó el 6 de enero es una marca para el mundo y es totalmente erróneo. No es una marca para el mundo desde mi punto de vista, porque así mismo como Estados Unidos tiene sus problemas, cada país tiene los suyos. Y yo he visto que en otros países suceden problemas similares y no se hacen eco de los medios internacionales. Por ende, opino que no es para risa, no, pero tampoco es para una tragedia para la humanidad completa cuando cada país resuelve su problema como pueda. Ahora bien, Estados Unidos sí debería permitir la intervención de organizaciones internacionales, claro está, porque como mismo ellos intervienen en otros países, ahora mismo necesitan de la intervención, podríamos decirlo así, de otros medios. Y en cuanto al asunto de seriedad o la magnitud de lo que pasó, les comento que según yo estoy leyendo ahora mismo y leí anteriormente,
en bbcnews.com. Es una cadena de medios muy reconocida. No es la primera vez que ocurren atentados contra el Capitolio. Han ocurrido en diferentes ocasiones, específicamente 4, y se la voy a estar leyendo cada una, sin definírsela, solamente para que ustedes tengan la idea de que se hace eco ahora mismo, pero no es algo que, como se dice, quedará marcado para siempre. No, no es un atropello a los demás países, es un atropello, según dicen los medios, a la democracia de los Estados Unidos, y yo tampoco lo veo desde ese punto de vista. Las fuerzas británicas lo intentaron quemar en el año 1814. No sé si habían escuchado sobre eso. Aquí incluso dice las fuentes de donde se sacaron las noticias. Ataque con dinamita del 4 de julio del 1915. Creo que ese ataque sí yo llegué a escucharlo en algunos estudios. Ataque de los nacionalistas puertorriqueños en el año 1954. Y por último, conspiración de la resistencia en 1983. Esto fue específicamente el 7 de noviembre, con una explosión que arrasó, podríamos decirlo así, con el primer piso del Senado. Eso es según la página de bbc.com. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Cada una de estas cosas que ya han pasado en el Capitolio de los Estados Unidos fueron noticias internacionales, al igual que lo que pasó ahora, pero que dejaron detrás, como quien dice, el impacto que decían que iban a tener en la democracia de los Estados Unidos, cuando vemos que sigue posicionándose como un país de los principales en el mundo. Aunque, como decimos, tal vez ya la creencia, la fuerza, la vitalidad no es la misma, pero no es un atropello tampoco como para alarmarse tanto, diría yo. Sí, claro. Claro, quisiera resaltar también que sí, sabemos que pues en el Capitolio hubo atentados, pero por ejemplo, si no me equivoco, el atentado del Reino Unido, de Inglaterra, fue porque tenían un conflicto bélico, por ejemplo, con los Estados Unidos. Entonces, había un casus belli, ¿no? En el tema, por ejemplo, de lo de 1915, si no me equivoco, sí, era un alemán. Entonces, son circunstancias que, digamos, no estaban vinculados directamente con el tema de la fractura democrática del país. Entonces, sería en todo caso quizás un factor adicional, ¿no? O sea, ya sí ha tenido varios ataques, pero es la primera en cuanto a un ataque por causa de fractura democrática, en ese sentido, ¿no? En ese sentido sí, yo estoy de acuerdo contigo, y es verdad pues que en el Capitolio ya hubo antes atentados. Sí, exactamente, concordando con lo que tú dices, no específicamente tal vez a la democracia en cuanto a elecciones, pero el país sí se ha visto afectado, viéndolo desde el punto de la democracia internacional, diríamoslo así, por problemas con otros países, que ya sería tal vez un poquito más transversal, incluso hasta más impactante, porque problemas internos puede tener cualquier país, todos los países tienen problemas internos, pero problemas exteriores con otros países, bueno, diría yo que son un poquito más impactantes y han sucedido en los Estados Unidos, pero siguen siendo como quiera uno de los primeros países en posicionarse a nivel internacional. Eso es lo que quise decir. Yo quiero hacer dos últimos comentarios. El primero va en el sentido de lo que han estado comentando respecto a que este último suceso del Capitolio muestra que Estados Unidos no es un país perfecto y que también está atravesando problemas que uno podría pensar que nada más son propios de países latinoamericanos. Y esto en parte, desde mi punto de vista, es bueno porque, vaya, demuestra que no es ese gigante al que no le puedes hacer frente, ¿no? O sea, demuestra que también tiene problemas, que también puede presentar problemas, que no es un país perfecto, que no es ese modelo perfecto a seguir, ¿no? Entonces, en ese sentido, vaya, lo bajo un poco de su pedestal. Y por otra parte, quiero finalizar mis intervenciones y debido a que estaban hablando acerca de precisamente, valga la redundancia, de intervenir, de instituciones que intervengan y demás, quiero comentar lo que sucedió con los medios de comunicación, con las redes sociales, perdón, en específico que fue Twitter y Facebook,
que censuraron al presidente y que bloquearon y suspendieron sus cuentas. Entonces, esta forma de intervención es peligrosa, yo diría que bastante peligrosa porque nos está diciendo, o sea, hay dos coyunturas aquí. La primera es qué tanto peso le damos a las redes sociales y qué tanto peso le damos a una decisión como esta. Y por otra parte, qué arbitrariedad pueden tener estos medios para censurar a una persona mientras permiten que muchos otros temas muy controvertidos en sus redes sigan fluyendo como si nada hubiera pasado. O sea, son intereses económicos que a ellos les favorecen y que por eso no censuran, pero que sí pueden censurar y demostrar su poder al censurar a un político. Bueno, sí, adelante. Ok. Bueno, respecto a lo de las redes sociales, yo creo que las redes sociales ya desde hace mucho tiempo tienen bastante peso. Se podría decir ya casi hasta, ya va una década con gran peso las redes sociales, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante, tan importante que lo llevó al poder a Barack Obama por las redes sociales, ¿no? Por la campaña que tuvo en redes sociales y que tuvo mucho peso para los latinos y los jóvenes más que todo. Entonces es muy importante. Y sobre el tema del cierre de la cuenta de Donald Trump en Twitter, yo creo que se dio más que todo por lo mediático y por la imagen misma del propio Donald Trump, o sea que se trata del presidente de los Estados Unidos de América, ¿no? Por eso quizás, Daniel, con él sí fueron así y con otros no, ¿no? Lo que también no me parece porque debería plantearse para todos igual, pero en este sentido, como se trata de una autoridad enorme tenemos que aceptarlo para el nivel mundial, un personaje enorme, es que se tiene que tomar estas medidas, ¿no? A mí sí me pareció correcta porque las redes sociales tienen mucho peso para generar este tipo de revueltas, como te habrás dado cuenta, y que acá en Perú también, gracias a las redes sociales, nosotros tuvimos estas protestas contra el gobierno golpista o ilegítimo de Manuel Merino, ¿no? Y respecto a las intervenciones de organismos internacionales, quería resaltar que pues los organismos internacionales son Estados Unidos, o sea, literalmente es como que el propio Estados Unidos intervenga a sí mismo. Entonces, sí, claro, es un tema que ya está un poco de más, que también hay que reestructurar, como comenté también en una entrevista anterior que conversamos, hay que reestructurar los organismos internacionales, porque ahora recordemos lo que pasó con la Organización Mundial de la Salud, con el retiro de los Estados Unidos. Entonces, ¿cuánto presupuesto pierde la Organización Mundial de la Salud? Hay que ver ese tema. Con respecto a los organismos internacionales, haciendo un pequeño paréntesis, que la mayoría tienen sede en Estados Unidos, sin embargo, están compuestos por diferentes países, lo que hace que nosotros mismos le otorguemos a los Estados Unidos como una capacidad internacional, la cual no poseen en cuanto a los organismos internacionales. Está bien, operan la mayoría de estos servicios en los Estados Unidos, sin embargo, son transversales para todo el mundo, puesto que tienen personas de diferentes países y por ende opino que no, básicamente son de los Estados Unidos, aunque operen en ese país. Claro, sí, quizás fue mi error si no me referí a que tenga, digamos, una autoridad total, pero a lo que me refiero es al sentido influyente de los Estados Unidos en todo caso. Entonces, porque puede haber una organización como la ONU que quiere castigar a los Estados Unidos, pero el propio Estados Unidos veta ese castigo porque es parte del grupo donde está China, Rusia, el Reino Unido, que es el Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces, ese es el problema al que yo me refería, que hay que reestructurar los organismos internacionales para que no dependamos de los dominios o influencias de los países dominantes en el mundo y los más poderosos, porque así nunca se va a poder castigar a esas grandes potencias que hacen lo que les da la gana, porque cuando quieren castigarle, ellos mismos van a vetar su propio castigo. Ese es el problema, ¿no? A eso me refería en contexto, ¿no? Y lo del presupuesto, ¿no? Que comentabas con lo de la OMS. Sí, claro. O sea, yo también, como soy un país que aporto tanto, casi el 30% del presupuesto de una organización internacional, obviamente si yo le amenazo con retirarme y no pagarle nada a la OMS en este caso, obviamente ellos me van a tratar mejor, por así decirlo, y van a evitar conflictos conmigo, ¿no? Porque si no yo me salgo, motivo a otros a que también se retiren,
para hacerle un boicot y ya está, ¿no? Es lo que estaba pasando, por ejemplo, con la OTAN, que la OTAN, los Estados Unidos le amenazó a los miembros de la OTAN que se iban a retirar si es que los países miembros de la OTAN no contribuían con el 3% que debían dar de su PBI. Entonces, si se retira Estados Unidos de la OTAN, prácticamente ya se va a debilitar la organización del Tratado del Atlántico Norte. Entonces, yo también como aspirante, ¿no?, a las relaciones internacionales, a la carrera diplomática, también sugeriría bastante poder reestructurar, poder mejorar, democratizar y darle un sentido sancionatorio, por así decirlo, ¿no?, castigador, o sea, más poder a los organismos internacionales. Es un tema muy delicado, ¿no?, que se tiene que platicar bastante, en especial, ¿no?, con los grandes diplomáticos que van a salir, los relacionistas internacionales, para poder controlar estas grandes potencias, ¿no? Ismael. Perfecto. Volviendo un poquito atrás con respecto a la pregunta que nos hiciste a ambos sobre la decisión de Twitter de bloquear o eliminar definitivamente la cuenta del presidente Trump. Él incluso amenazaba con crear su propia red. No sé si ustedes estuvieron viendo cómo se hizo eco en todos los medios que él amenazaba con esto. Sin embargo, pienso que fue una decisión muy inteligente de parte de Twitter. ¿Por qué? Porque Twitter se ha convertido en una plataforma que le brinda un escenario a políticos principalmente para temas ya sean nacionales o internacionales. Y en cuanto a los mensajes que ha estado emitiendo Donald Trump a través de sus redes sociales, no son para que la persona esté en pacífico. No, Donald Trump asegura que fue como un golpe duro a la democracia de ese país el que él no haya ganado las elecciones, porque según él hubo fraude. Entonces, al Donald Trump estar insistiendo a través de esa red social y estar, por decirlo así, como haciendo un llamado a que las personas hagan revueltas, pues creo que esa fue la mejor decisión para que no se convierta Twitter en el escenario principal sobre el cual Donald Trump llame a protestas en el país. Creo que me estoy dando a entender, ¿cierto? Sí, perfectamente, perfectamente. Ok, perfecto. Desde ese punto de vista, creo que las demás redes sociales deberían hacerse eco y por un tiempo bloquear lo que son las redes sociales del presidente. Que si tiene libre expresión, claro, él tiene libre expresión, pero de la manera que la está utilizando para influenciar a otros a que hagan cosas que pueden impactar en un cambio significativo para dicho país y para países que dependen de este también. Entonces, la segunda pregunta que hiciste, Vaya, es un tema bastante a debatir, ¿no? Que se puede, bueno, más que debatir, pues a platicar, del que se le puede sacar muchas horas de conversación, pero sin embargo se nos está acabando el tiempo. No sé si quieran hacer algunos comentarios finales. Víctor. Bueno, como comentario final, ¿no? Yo creo que esto que le está pasando a los Estados Unidos nos sirve a los países latinoamericanos, ¿no?, para aprender quizás qué no hacer, ¿no? Quizás aprender qué no hacer y cómo poder controlar estas situaciones, ¿no? Ojalá en un futuro pues se eviten los problemas que ha pasado todo el 2020 con los países latinoamericanos. Recordemos que Chile está próximo también a votar para su constituyente, el tema de Perú también con las nuevas elecciones, las elecciones que se vienen en Ecuador. Entonces esperemos pues que todo sea muy democrático y que aprendamos pues de lo que sucedió en Estados Unidos y nada más. Ese es mi aporte. Ismael. Bueno, desde mi punto de vista, disculpe. Mi compañero daba lo que es un punto de vista para como que tomemos carta en el asunto referente a lo que pasó en Estados Unidos, y yo opino algo similar, y es que luego de elecciones en cada país, si ustedes se fijan, los presidentes siguen con la misma potestad. Incluso hay países donde el presidente puede tomar decisiones sin antes llegar al Senado, como cosas que han pasado incluso en los Estados Unidos. Yo opino que debería de haber como cierta reestructuración en las instituciones de cada país
sobre el poder que se le otorga a una persona ya luego de unas elecciones, porque han pasado varios días de las elecciones de los Estados Unidos y Donald Trump ha seguido operando bajo mandatos. Creo que hace aproximadamente una semana el presidente había anunciado, creo que en la misma red social de Twitter, sobre una cantidad que le iba a dar a cada nacional americano. Creo, no recuerdo bien la cantidad que era, pero son cosas que, por ejemplo, nosotros la vemos como cosas sencillas, pero sigue teniendo el mismo poder de operar bajo cualquier red que quiera el presidente, aún siendo perdedor, por decirlo así, sigue operando bajo toda legitimidad. Aquí en mi país, el presidente, el expresidente Danilo Medina, al último día de su gestión, entregó cientos de obras. O sea, los presidentes siguen teniendo, como quien dice, la misma autoridad hasta el momento que entreguen, y eso yo lo entiendo. Pero luego de las elecciones, creo que debería tomar como, no sé si la junta gubernamental o algo así, como un poquito de autoridad dentro de cada gobierno para evitar cosas similares a esta, porque en realidad Donald Trump sigue siendo el líder de los Estados Unidos hasta que no se entregue, que ese es otro punto. Donald Trump no asistirá a la toma de posesión de John Biden, algo que no habíamos tocado aún el tema, y es algo que no se ha visto siempre. Creo que, según estuve leyendo, es la cuarta vez que sucede en ese país. Al igual que, por ejemplo, aquí en República Dominicana, para este periodo, el presidente Danilo Medina no entregó la banda al presidente Luis Abinader, no asistió. Según él decía, era por razones de protocolo ante el COVID, pero recordemos que son partidos totalmente diferentes. Pues bien, se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos mucho la presencia, tanto, vaya, fue un tema muy interesante el que abordamos. Esperemos que no sea la última vez que lo abordamos y que platicamos respecto a esto, y que las cosas se tomen como ejemplo, ¿no? Como lo comentabas, Víctor. Entonces, nada, pues agradecerte mucho por haber estado en este espacio. Gracias, Víctor. A ti también. Tomo la oportunidad para invitar a jóvenes de otros países que no son de México a participar en conversatorios como estos, jóvenes de República Dominicana, jóvenes de Perú, de Colombia, de Venezuela, que puedan sumarse a este tipo de cosas, aunque no estudien la carrera de política o relaciones internacionales, como es mi caso. Bueno, que les interesen este tipo de temas, porque de verdad que necesitamos una generación que se introduzca un poquito más en este tipo de cosas, y esta es una plataforma que nos brinda la oportunidad para esto. Así es. Bueno, igual extender la invitación que nos hace Ismael. Y Ismael, muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Gracias a ustedes por la invitación. Pues nos estaremos viendo la próxima semana en Política en 18. Abordaremos de igual forma algún tema muy interesante. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Y nada, compartan la transmisión y los contenidos. Antes de que se me olvide, es el recordatorio de que esta semana vamos a hacer una entrevista. No te escuchamos. Viernes a las 5 de la tarde vamos a estar haciendo una entrevista respecto a las lenguas indígenas en Paraguay. Entonces, los invitamos a que la vean y a que la compartan. Sin más que decir, nos despedimos. Adiós. Chao.